Buenas tardes, Carlos. Hola. Antes de nada, agradecerte que estés aquí y me gustaría empezar por preguntarte sobre el mensaje que están tratando de comunicar constantemente desde el Gobierno de que estamos en un proceso de recuperación económica, haciendo mucho hincapié en que se está generando empleo. ¿Qué dicen los datos? Si es verdad que se está creando ese empleo y, sobre todo, qué tipo de empleo se está creando. Si la economía va bien o la economía va mal, al final lo que importa es si permite a la gente vivir decentemente. El resto es indiferente para la gente, o relativamente indiferente. Es un argumento para expertos y para hacer negocios. Si pensamos entonces el momento actual desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente y por lo tanto de las condiciones laborales de la gente, difícilmente se puede hablar de recuperación. Por dos razones. Primero, porque estamos muy lejos de llegar, no ya a la situación del 2007-2008, la previa, sino incluso a décadas atrás estamos muy lejos de esa situación. Y segundo, porque efectivamente el empleo que se crea es un empleo, cada vez más se impone la palabra precario, precario en el sentido de indecente. Ningún país en Europa ni en el mundo llegó a crecer lo que creció España entre el año 94 y 2007. A cualquier experto político, investigador, que en el año 94 se le hubiera dicho que en España en los 12 años siguientes se iba a crear a un 60%, iba a incrementar el empleo en un 60%, pasar de 12 millones y medio a 20 millones, le hubiera dicho, es imposible. Se dieron toda una serie de circunstancias, liberalización financiera que facilitaba los préstamos, facilitación de construir donde se quisiera, porque el motor de todo fue la construcción, obra pública facilitada de cualquier manera, en fin. ¿Eso puede ser una explicación de que en 7 años de crisis que tenemos hayamos pasado de la mínima tasa de paro desempleo histórica en España a la máxima? Es parte de la explicación. Con un tejido productivo en el cual sigue teniendo y más peso ha tenido la construcción y el sector servicios turísticos, es muy difícil tener, no que sea imposible, es muy difícil tener empleos fuertes, empleos potentes, empleos bien protegidos. Es también el resultado de políticas públicas. Es decir, que no ha habido políticas industriales, no ha habido políticas de implantación de sistemas de organización del trabajo decentes en las empresas, y es un condicionamiento material muy poderoso. Yo diría que el tercer factor es el que haya relaciones laborales poderosas, es decir, fuertes organizaciones patronales, pero sobre todo fuertes organizaciones sindicales. No hay ni un solo país europeo con buen desarrollo y buen empleo que en su historia no haya tenido fuertes organizaciones sindicales. Y en esa comparativa internacional que mencionabas, llama mucho la atención cuando comparamos nuestros datos con los de Europa, que en España los desempleados de larga duración han aumentado a una velocidad exponencial, al doble de velocidad que en el resto de Europa, o incluso en el desempleo juvenil estamos hablando de que hemos aumentado hasta un 200%, sí. Cuando en Europa solo se ha llegado al 34%. ¿A qué se deben esas diferencias? Toda Europa está viviendo una crisis importante del empleo. En España somos pioneros en la destrucción del empleo y en la construcción de un tipo de empleo realmente degradante. ¿Por qué? Porque no son empleos que permiten vivir decentemente. Claro, pero en último término, son empleos injustos. Uno se da cuenta y es consciente de que la situación no es la que desearía, ¿no? y lo manifiesta como tal, se da cuenta de que sus condiciones son precarias, pero a lo mejor llega un momento en que en esa adaptación que el ser humano tiene a absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, llega un momento en que lo integramos dentro de nuestra manera de vivir. A lo que te voy es, ¿se puede convertir en un proceso irreversible en que uno no llegue a percibirse en un momento determinado como un trabajador precario? Por más que se haya modificado en el ámbito jurídico el tipo de contratos, hasta el punto de considerar, desde el punto de vista jurídico, que un empleo temporal es normal, y que un empleo tiempo parcial es normal. Y a pesar de todo, la gente sigue considerando que un empleo temporal no es normal, o no debería serlo. Otra cosa es el problema de que efectivamente hay una parte de la población, haciendo referencia al paro de larga duración, que está en el límite, es decir, cuyas expectativas de volver a encontrar el empleo se han acabado. Es decir, personas de 45, 50 años o más, sin ninguna formación, sin ninguna cualificación, no tienen ninguna perspectiva realmente de poderse reincorporar en empleos decentes. Podrán vivir de chapuzas o malvivir,
pero difícilmente pueden esperar que en los próximos años, probablemente décadas, pueden encontrar un trabajo decente. Y te quería preguntar con respecto a las reformas laborales, las dos que ha habido, tanto del PP como del PSOE, en teoría el objetivo que perseguían era crear empleos, han conseguido justamente lo contrario. Y no, puede ser que también creando empleo, pero un empleo totalmente distinto. Con esa serie de medidas, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han abaratado los empleos, despidos. Es más fácil despedir. Es que en este caso tendríamos que decir, no solo valen a lo mejor las políticas para crear empleo, sino también para destruirlo. Estaríamos hablando en este caso concreto. Si es que lo que estamos sufriendo, en términos de un sociólogo francés, es una verdadera metamorfosis de la sociedad a través del empleo. España, con diferencia, es el país donde más gente tiene miedo a perder el empleo. Esto entra en contradicción frontal con lo que decía totalmente, totalmente. Si pudieras decidir tú, después de más de 35 años dedicado a las relaciones laborales, ¿cuáles son las políticas tan económicas o solo en materia de empleo que te gustaría aplicar? Debe haber políticas económicas, debe haber nuevas políticas de empleo y debe haber políticas también, algo muy importante, de igualdad de género. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el empleo, en el ámbito del empleo decente, o sea, en tener trabajos que les permitan vivir decentemente, con seguridad y con recursos suficientes. Nosotros venimos de una trayectoria de 40 años en las que se han aplicado planes de empleo que si tienen algo en común es que no han generado empleo, ninguna de ellas, y que se han basado directamente en subvenciones fiscales o a cuotas o a beneficios. La visión integral de la que tú hablas es la diferencia cualitativa con estos planes de empleo que venimos aplicando durante 40 años y que no funcionan. En España las políticas activas, aunque lo de activa habría que ponerlo entre comillas, en toda Europa, pero también en España, han consistido fundamentalmente en conceder subvenciones a las empresas para que contraten. ¿Para qué formar más si resulta que no hay puestos de trabajo donde ocupar a los que ya formada, claro. Es decir, que habría que, al mismo tiempo, llevar políticas de creación de puestos de trabajo que sean capaces de reabsorber la cualificación de la gente. Un tema que yo no toco hoy también, que es un reflejo de la crisis actual y quizá a veces es el más sintomático, es el de la población que ya no solo es que esté en desempleo, sino que considera que ni la economía ni la sociedad les va a ofrecer nada para vivir decentemente. Y se van. ¿No crees que ha habido un cambio? Sí, un cambio, una politización que antes no se daba socialmente, de esa percepción que se tenía como sujetos individuales, ahora estamos tratando las cosas de forma más colectiva? Hombre, el significado colectivo del hecho de que la gente decida irse de alguna manera es poner en cuestión la sociedad en la que uno vive o el empleo que me ofrece a mí la economía. El que la población activa, tú eres economista, se haya estancado, quiere decir que la gente no tiene confianza en la sociedad preocupante, española. Claro, como es más preocupante a veces que el empleo, porque es de una profundidad la crisis de mucho que uno no puede imaginar, ¿no? La gente es que ya no se anima, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a buscar empleo cuando si no lo va a encontrar, si no me ofrece nada? Las expectativas Entonces, son nulas. O vivo de mis chapuzas si lo consigo, o bien me voy. Y ¿hay alguna forma de garantizar desde la política, estamos hablando, que el empleo que se cree suponga la salida de la pobreza de la población asalariada, que al final es la mayoría de la población? En el modelo que veníamos teniendo hasta los años 80, era inconcebible que alguien con un trabajo pudiera ser pobre. Si era pobre es que porque estaba fuera, porque era un excluido social. En la sociedad actual, en nuestra sociedad, en nuestra España de los años 2000, uno puede perfectamente tener un trabajo y ser pobre y casi un excluido social. ¿Pero eso qué quiere decir? Que hemos cambiado radicalmente el significado de uso del trabajo. Si queremos que el trabajo sea una actividad central y estructuradora de la vida de la sociedad, tiene que ser decente. Pero no simplemente para que la gente tenga un empleo, sino para que la sociedad entera pueda mantenerse coherentemente de un modo decente. Exacto. ¿Entiendes? O sea que sí que se puede. Sí se puede. Muchas gracias. Vale.